Y el cuerpo se le olvidó, pero el espíritu ya sí le lo cambiamos sabe. porque... Sí. No, desde que nos convertimos al Señor, no, ya sabemos que la verdad es 100 veces más o 100 muchas veces mejor estar en los caminos de Dios que andar fuera de ellos. Así que gracias a Dios por la oportunidad que nos dan de estar aquí esta mañana. Nuestros amigos que ya nos miran a través de Facebook o nos escuchan a través de la radio por internet, bendiciones para todos ellos. Vamos a encomendarnos a Dios, Freddy. Sí, amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por la vida que nos concedes, gracias por tu amor infinito, porque estás con nosotros todos los días, Señor. Sí, tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que en esta mañana venimos ante ti pidiéndote gracia y misericordia, Padre, porque hemos pecado, porque te hemos fallado muchas veces de hecho, de pensamiento o de omisión también. Sí. Y todo ello nos es contado por pecado, pero sabemos que tú eres fiel y justo para perdonarnos, Señor. Así es que en el nombre de Cristo Jesús te pedimos perdón y te damos gracias. Amén. Amén. Así es, queridos amigos, pues qué gusto nuevamente estar en este fin de semana. Ya el fin de semana se antoja la playa. No está muy lejos para nosotros, desgraciadamente. Vamos allí al libro de Ruth, donde Dios quiere hablarnos seguramente hoy, o Dios hablará en nuestras vidas. El libro de Ruth es uno de los libros pequeños que están en el Antiguo Testamento. Le digo que yo tengo 2 hojas nada más de todo el libro de Ruth. De hecho, creo que son 4 capítulos, si mal no recuerdo. Y sí, son 4. Entonces, en el primer capítulo, en el versículo 1, empieza la descripción de una situación difícil, de una situación que muchos de nosotros vivimos en estos tiempos. ¿Qué dice ahí en tu Biblia? Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Bueno, ok, aquí está la primera impresión, mi estimado Mario. Dice, es una familia. Es una familia, dice, que está pasando por una situación difícil. Sí, es una familia como en estos tiempos que dicen, vámonos a buscar el dólar. Vámonos a los Estados Unidos. Y pues están tratando de mejorar su situación. Y yo creo que están en cierta forma batallando en el lugar donde están. Pero pues como que están poniendo su vista en algo natural, ¿no? Digo, no es que sea malo, pero aquí yo siempre que he leído esta parte de la historia, digo, se dejaron mover por la parte natural, donde me dicen que allá está mejor la economía, me dicen que allá está mejor la seguridad, me dicen que allá está mejor, que es el sueño, como dicen, ¿no? Van buscando el sueño americano, de ese lugar. Ellos iban buscando el sueño moabita, sí. y se dirigieron para mejorar su situación. Sí, porque el problema es real. Dice que hubo hambre en la tierra. Aconteció que hubo hambre en la tierra. O sea, la situación estaba difícil. Y parece que la palabra de Dios es, ¿cómo te diré? Como que resalta algo que dice, hay hambre. ¿Cómo se llamaba la tierra de dónde estaban? ¿Dónde ellos vivían? En Belén. En Belén. ¿Y qué quiere decir Belén? La casa de pan. Entonces dices, oye, ¿cómo en la casa de provisión se acabó la provisión y nos vamos? ¿Por qué? Porque no tuvieron fe. Es lo que tú decías, se dejaron mover por las cosas. Por las cosas, sí. Por las circunstancias. Y hoy en día, muchas veces el cristiano se deja mover por las circunstancias.
No sé si me explico. La impaciencia Sí. también, pastor. Uno se desespera cuando ve que las cosas no están saliendo bien, que no fluye como debería y que no está alcanzando para pues las necesidades de la familia. Muchas veces uno llega a pensar que tal vez sea tiempo de moverse, de cambiar de lugar, de cambiar de trabajo, y en ocasiones pues sí se mueve uno, pero quizás no era el tiempo para hacerlo, y quizás también, muy probablemente, tampoco era la voluntad de Dios. Exactamente, ahí vamos. Es la voluntad de Dios. Yo creo que aquí deberíamos seguir por la fe, la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios está diciendo acerca de esto? Pero muchas veces no tomamos en cuenta a Dios en nuestras vidas. Entonces, Así es. el movimiento que hacemos es en lo natural, como decías también, mi estimado Mario Ojeda. Yo creo que Dios está hablándonos a nosotros en este tiempo, porque muchas veces pues la situación sí está difícil y es bueno moverse. Ujú. Es más, Dios te mueve. Y si no hay comida, si no hay alimento, ¿sí? En el caso de aquí, de lo que describe el libro de Ruth, se trataba de comer, Ujú. ¿sí? Algo físico, pero en el alimento espiritual también, ¿sí? Si Dios te ha puesto en un lugar, ¿por qué te mueves? ¿Sí? Y si te mueves, es la voluntad de Dios que te muevas. Sí, y a veces, como dice, pues son las circunstancias. Ujú. Es que sí está difícil, es que Sí, no fue inventado, o sea, le pasó a Abraham. Abraham, cuando llegó a tierra de Canaán, dice la escritura que también hubo hambre en la tierra y que entonces ¿Tomó decisión? tuvo que descender a Egipto Ujú. con su familia, ¿no? Y con toda la gente que él llevaba, porque pues, era un hombre que tenía bienes, que tenía siervos, sirvientes, y pues al no haber, las circunstancias lo movieron a Egipto, donde pues tenían más un poquito de más provisiones. Ujú. Tal vez estaban los graneros donde almacenaban el trigo, todos los productos agrícolas, y él fue allá y también se enfrentó a una situación complicada, ¿verdad? Andaba perdiendo a la mujer, a la esposa, porque se la quería quedar Faraón. Sí. Pero creo que ahí la mano de Dios, el plan de Dios para la vida de Abraham, y también pues en este caso para la vida de nosotros. Dios tiene un plan con nosotros y no nos va a dejar tirados ni abandonados. Sí, y creo que la parte, digámoslo aquí, diferente es Abraham fue llevado por Dios, dijo, yo te voy a dirigir, y Dios como que le iba dando las pautas hacia dónde moverse, o sea, lo ponía en su corazón, que es algo que a lo mejor necesitamos tener esa relación con Dios para que Él nos dirija hacia dónde te tienes que mover, porque vamos a suponer José, cuando se llevó a Jesús, que para que no lo mataran, prosperó donde estaba. O sea, en cierta forma no batalló para avanzar en donde estaba. Abraham empezó a prosperar donde iba, aunque cometió sus errores y regalaba a la mujer dos veces, ¿no? Pero Dios en cierta forma dijo, yo te moví, yo te estoy dirigiendo hacia donde quiero llevarte, y lo iba respaldando. Yo creo que el problema es cuando nos movemos sin la dirección de Dios, porque ahí es donde nosotros nos metemos a veces sin saber, a la cueva del lobo, y a lo mejor Dios está diciendo, no te estoy mandando para allá porque no es parte de lo que yo quiero hacer contigo, porque te voy a cuidar, te voy a proteger, porque eso pasó con esta familia, pero no los pudo, o sea, en cierta forma ellos vivieron las consecuencias de esas decisiones. Sí, no lo respaldó Dios. O sea, en este caso el respaldo no es Dios. Ahora, veamos un poquito atrás, un poquito en el contexto. ¿Dónde estaba? ¿Se acuerdan que habían los edomitas y los moabitas? Uh-huh. Ellos venían de la descendencia de ¿quién?
De Esaú. De Esaú. Venían, déjame te cuento, porque es interesante. ¿Te acuerdas cuando Sodoma y Gomorra, Ajá. Sodoma y Gomorra, Sodoma Sí. quiere decir incendio, cuando pasa esto allá en esta, ¿quién estaba allí? El sobrino Lot. Ajá. Lot. Y como aquellas tenía unas hijas, sí, ya se van acordando, Ujú. y tenían sus novios, Sí. pero sus novios no quisieron irse, porque Dios les puso la disposición, salgan ustedes también. Pero ellos dijeron, no, nosotros somos de aquí y no nos vamos a mover, y aquí está otro movimiento, ¿no? Ujú. Cuando es ordenado por Dios, hay que hacerlo. Ujú. Cuando no es ordenado por Dios, no te salgas. Pero en el caso de estos, no se salieron, pero Dios les estaba pidiendo o diciendo o advirtiendo más bien que se movieran. Sí. ¿Qué pasó entonces? Se asaron, Ujú. luego se quemaron. Y fíjate, y las hijas, ¿qué hicieron? Como dijeron, pues ya no vamos a tener marido, y con quién vamos a tener hijos. Sí, tuvieron hijos de Lot. De Lot, lo emborracharon ¿sí? Y entonces de ahí nacieron las dos naciones, Cierto, sí. moabitas y edomitas. Y edomitas. Ahora, los moabitas son en este caso, pues estudiando la historia y poniéndonos en ese contexto, eran una nación o una población que venía, ¿sí?, de un trasfondo de incesto, Ujú. de un trasfondo cultural pues vamos, de pecado, así de sencillo. No puede haber una bendición donde el trasfondo, donde lo que se está adorando, es algo que Dios abomina. Ujú. Sí, y es que al final tenemos que cuidar siempre las leyes morales de Dios, ¿no? Claro. O sea, dentro hay cosas que se cumplieron en Jesús y ahí marcó la diferencia, ¿no? En las leyes religiosas, pero en las leyes morales de Dios sigue siendo el mismo. Entonces, sí es cierto, siempre tenemos que cuidar que lo que hacemos no rompa o no transgreda las leyes morales de Dios, porque está lejos de la bendición. Sí, Cuando ya. nos sujetamos a las leyes de Dios, la bendición es fluida, sí. Sí, fíjate, no sé qué opinas, mi estimado Freddy, pero en esas circunstancias, esta familia, la familia de Elimelech, ¿sí?, y de Noemí, con sus dos hijos, se van a ese punto, a esa área donde probablemente no lo sabían, y si lo sabían, no les interesó, no les importó, porque se decía que allí les iba a ir bien. Ujú. Ellos se fueron con la convicción de que les iba a ir bien en ese lugar. Hoy pienso yo, y creo que viene esto al contexto. Nosotros conocemos lugares, situaciones a las que no debemos ir, Ujú. o con quien no debemos juntarnos, o ni siquiera acercarnos. Es que faltó allí una valoración completa o una evaluación de a dónde iban a llegar, Ujú. porque solamente estaban observando pues que allá a lo mejor había más trabajo y que había más dinero, y acá en Belén estaban sufriendo, pero no consideraron toda la fotografía completa, pastor. Sí, exacto. Y es ahí donde ese fue el error de Elimelech y su familia, porque vimos que Dios no los respaldó. No tenía por qué respaldarlo cuando estaban yendo, como tú dijiste, rompiendo las leyes morales. Ujú. Ahora, veamos en el contexto de los cristianos hoy y en el contexto de estos días. Ujú. La muerte
¿sí? La cultura, como decíamos, a la muerte y a las cosas del ocultismo, y que sabemos en dónde hay y por qué tenemos que ir. Porque dicen, es que es una tradición y es algo cultural y es bonito. No, si ya Dios te sacó de allí, Dios te puso en Belén, no te regreses a o a esa tierra, y en mi caso, o al otro que tú nunca has ido, pero vas y tú dices, no pasa nada. Es que yo creo que es donde nosotros tenemos que generar una convicción. Como decía Pablo, o sea, si tu convicción no la haces, pues pecas, ¿no? Pero si tu convicción no está ahí, pero tenemos que también cuidar ese punto. O sea, hay cosas que la Biblia marca muy claramente, o sea, que dice esto sí y esto no. Hay cosas que no, quedan medias, a ver qué decides, ¿no? Pero yo creo que en este sentido, sí sabemos que hay un contexto cultural, tradicional, pero ¿qué es lo que marca la Biblia? ¿Qué es lo que marca Dios? Exacto. ¿No? Y pues hablando en esos términos, dice no consultar muertos, no consultar divinos, no, o sea, todo lo que es ocultismo, no, o sea, y ahí no está sujeto a qué piensas, ¿no? Y a veces tenemos que entender, hay una familia que llegó del extranjero y me preguntaba hace un año precisamente, porque al no conocer las tradiciones en México, pues estaban involucrando a su niña en participar como en estos días. Y ella tuvo la confianza de preguntarme, de decirme, pastor, ¿puedo participar o aquí a qué se debe? Ya le dije un contexto histórico de lo que era, y el papá cuando lo vio, dice, yo no sabía. Y entonces tomó su convicción, o sea, generó su convicción, dijo, no participas en esto, porque la Biblia es clara, ellos conocen bien la Biblia, pero no lo habían relacionado con la parte cultural del lugar donde habían llegado. Vamos a decir, era esta familia llegando a otro lugar en busca de mejores oportunidades, pero ahí aprendieron a definir, decir, hay cosas que tenemos que cuidar bajo la moralidad de Dios. Sí, el movimiento que hacemos o que hacen las personas tiene que ser consultado siempre con Dios. Tenemos que consultarlo con Dios. Y muchas veces, como no sabemos escuchar la voz de Dios, entonces cometemos muchos errores. Y ya vamos a ver lo que les pasó a esta familia, ¿no? Porque no fue nada bueno. Finalmente solamente regresa, de los que se fueron, solamente regresó la mamá. La mamá. Sí. Pero vamos a una pausa y regresamos. No le cambie, esto es Un café con Dios. Dios. Volvemos en un minuto. Dios les bendice. Estás escuchando Un Café con Dios. En un momento regresamos. Viviré dando siempre a conocer. Porque la vida es un viaje, acompáñanos en Estéreo Life y haz que cada día cuente.
música que alimenta tu alma. Ríos de luz me iluminan, una cascada de colores. Estás escuchando Un Café con Dios. Continuamos. Viviré dando siempre a conocer. Continuamos, queridos amigos, muchas gracias por seguir la sintonía de Stereo Life, la radio. Que da vida y la radio de las muy buenas noticias. Muy buenas noticias, es exagerado. Excelentes, pastor. Magníficas. Decíamos, Dios es bueno y es mega bueno, pastor. Mega, sí, está bien, gracias a Dios por esa disposición de ver así las cosas. Y tenemos saludos, mi estimado Mario, ¿para quién? Claro que sí, bueno, nos escuchan en varios lugares. Arye Aguillón Ríos nos está escuchando, les mandamos un saludo. También a Lima Martés, desde Ciudad Valles, San Luis Potosí. Sí, saludos. Nos manda saludos. Yesenia Lázaro, también un saludo. Carlos Silva, Mario Alvarado también. Sí. Mandamos saludos también a Julieta Ramírez. Marcela y Tere Espinosa también son parte de los que nos están acompañando esta mañana. Adolfo López Sarmiento, Rebeca González, Martita López, Juan Luis Tena, también nos acompaña Angélica Sandoval, Lupita Yáñez y Chilo Lara. Bueno, ahí está, muchas gracias a Dios por la porra, bendiciones también para que... Saludos a José Francisco Méndez, a Sandra Zúñiga y Héctor Ibarra, a Francisco Ríos y la familia Ríos Aguillón, también a la doctora Margarita Villagrán, a Jani Morales, a Lupita Martínez, a mi tocayo Freddy Calderón, también a Shalom Moya, a Lorena Mendoza y su esposo Cristian, también para Rosita y Adolfo en Capula, Elvia Almazán y Angélica Sandoval Rosete. Así es, bueno, pues saludamos a Shalom ahí, que ya tiene rato que no lo vemos, esperamos que ya se reporte, esperamos en Fuente de Vida. Por cierto, tenemos reunión el domingo. Así es, pastor, les invitamos, estamos en Calzada La Huerta 2273, en el fraccionamiento Los Pinos, aquí en la Bella Morelia. Y tenemos una reunión el día 31 de hoy en 8 de matrimonios. Es un café, vamos a tomar un café ahí juntos. Y mientras nos van a dar una conferencia sobre el matrimonio, mantenimiento para el matrimonio, lo digo, yo así lo digo. Sí. La institución se creó en el cielo, pero se le da mantenimiento aquí en la tierra. Entonces sí es importante, porque la verdad es que todos tenemos problemas. De que no nos rechine una cosa, no rechine otra. Sí, pero ahí vamos. Entonces gracias a Dios por la vida de todos ustedes. Bendiciones. Y qué bueno que siguen en contacto con nosotros. Estamos hablando, y me llamó mucho la atención lo que decías, mi estimado Mario, ahorita fuera del aire, que ¿por qué esas familias o ese pueblo o esa nación, los moabitas y los edomitas, tenían esa maldición? Porque hay una raíz. Sí. Una raíz que viene de años antes, desde el sobrino preferido de Abraham. De Abraham. Sí, el tiernito le decían, el elotito. El elotito. Sí. Entonces, Lot se vivió en esa parte y se metió, incluso estuvo viviendo allí en Sodoma y Gomorra. La misericordia de Dios les permite salir, pero luego... Sí, platicaban precisamente que la misericordia de Dios los saca por amor a Abraham, porque Abraham intercede, pide, y por eso es que Dios permite que salga su familia. Los novios se quedaron, y supongo que porque estaban acostumbrados al ambiente social, decían, pues esto es lo que nosotros queremos vivir. Sabemos el origen, para no alargarnos mucho, pero será un origen de pecado, de maldad, sí. Y ellos estaban contaminados y dijeron, aquí nos quedamos, por eso no salieron. Pero lo interesante de esto es que como ellos vivieron ahí, se acomodaron, estuvieron,
Lot pues sí trataba de agradar a Dios, pero sus hijas ya iban contaminadas. Eso y, es importante. y iban contaminadas con la tradición, con la cultura, con los pensamientos de ese pueblo, que cuando llegan con papá, dice, yo creo que hubieran dicho, si no hubiera esa contaminación, hubieran dicho, oye papá, estamos en edad de casarnos, estamos solos en la montaña, vámonos a un pueblo donde podamos formar una familia, donde encontremos un hombre que ame a Dios como tú lo amas, o como que quiera servir a Dios como tú lo sirves, y formamos una familia. Pero dentro de su, supongo ya de su entendimiento, que no estaba correcto, dijeron, pues allá era común que hubiera pecado en este sentido. Sí. Entonces podemos hacerlo, emborrachamos a papá y formamos aquí las tribus, ¿no? Y yo creo que es parte de lo que la contaminación del lugar, o que permitimos que entre en nuestro corazón, en el lugar donde nos desenvolvemos, o donde vivimos, o donde estamos, es lo que puede marcar muchas veces no nada más nuestra vida, sino también nuestras generaciones. Y hasta que nosotros, fíjate, y te voy a decir, y digo nosotros, porque quienes crecimos en este ambiente o en esta cultura y vivimos mucho tiempo esas tradiciones, hasta que renunciemos a ello, porque si no sigue esa esencia de maldad. Dijo el escorpión a la tortuga, le dijo, oye tortuga, dame un ride y voy al otro lado del río. Yo no puedo nadar, le dijo el escorpión. La tortuga le dijo, no te voy a llevar porque tú me vas a picar, me voy a morir y tú también te vas a ahogar. ¿Para qué le hacemos el cuento? ¿No? Dijo, no, pero ahora sí, es más, me muerdo la cola. Sí, digo, por le picaba, ¿no? Entonces, el escorpión prometió no hacerlo. Está bien, súbete, pues, y ya sube al caparazón, y ahí va la tortuga hasta el otro lado. De pronto siente el piquete, ¡paz! Y dice, ¿por qué lo hiciste? Y le dice el escorpión, perdón, es mi naturaleza picadora. Y nosotros tenemos naturaleza pecadora. La del escorpión era picadora. Sí, y es la naturaleza. Y mientras no renuncies a eso, así es. Mientras el Espíritu Santo no quite de tu corazón esos deseos que todavía tienes por ahí, que Dios lo puede hacer, y lo hace cuando nosotros nos disponemos, no vamos a cambiar. No, pastor, y por eso nos dijo el Señor Jesucristo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Claro. Creo que desde el pueblo cristiano sabemos que la Biblia rige nuestros pensamientos, rige nuestra conducta, y vaya, en la medida en que nosotros la obedecemos, somos bendecidos por parte de Dios. Aún conociendo la palabra de Dios, si no la aplicamos, pues pagamos las consecuencias. Pero Dios nos da la opción de decidir por el conocimiento de la palabra de Dios, para que podamos salir de la religiosidad y también salir de los errores. Dice la Escritura, ¿no?, que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Y es el Espíritu Santo que nos da la revelación de su palabra. Ahora bien, como usted comentaba, pastor, en este tiempo, ahorita, en nuestro país, en México, se levantan los cultos, se levanta la exaltación, la honra hacia la tradición de los muertos. Se está mezclando con esta otra onda que viene de Gringolandia, perdón, del dichoso Halloween, y es una mezcla explosiva y llena de oscuridad y de tiniebla. Antes no lo veíamos así, antes éramos partícipes también de la tradición, pero el conocimiento de Dios nos ha enseñado que no es correcta esa tradición. Aunque a la mayoría de la gente tal vez le suene un poquito
no sé, que quizás se sientan sentir atacados. No es esto. Más bien estamos mostrando una verdad, ¿no?, que viene en las Escrituras, donde dice el Señor Jesús que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Que el enemigo de Dios a vencer fue la muerte, y la venció en la cruz del Calvario, y resucitando de entre los muertos. Y hay tantas cosas, tantas enseñanzas en la Escritura que nos muestra que no debemos dar una exaltación o un culto a la muerte. Se levantan altares, ¿no?, en este tiempo. ¿Altares? Incluso está tan permeado en nuestra sociedad que desde los grupos religiosos, desde la sociedad civil, e incluso grupos vecinales, ¿no?, que se está promoviendo el levantamiento de altares. Para ver cuál es el más bonito, sí. Para ver cuál... Sí. Y le estamos dando un honor, un altar a la muerte. Pero si nosotros vamos a la Biblia, sabemos que los altares se daban, se elaboraban para Dios, exclusivamente para Dios. Desde el libro más antiguo de la palabra de Dios, que es el libro de Job, vemos que Job levantaba un altar al Dios vivo. Estamos hablando de Abraham. Abraham, cuando Dios lo saca de Ur de los Caldeos y lo lleva a tierra de Canaán, él levantó altar a Dios en Betel. Sí. Y así en cada ocasión que Dios se manifestaba, los hombres de Dios levantaban altar al Dios Altísimo. ¿Y por qué ahora nosotros estamos levantando altares a la muerte cuando deberíamos estar levantando un altar aquí en nuestro corazón al Dios vivo, al que nos saca de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo, y que nos ha dado la revelación de la salvación, de la gracia, de la misericordia de Dios? Y esto les digo, pastores, no lo conocíamos antes. Es a través de venir a las Escrituras y de entrar en esta relación con Dios, de buscar al Señor, y de que somos instruidos y de que somos discipulados, porque no nada más es seguidores de Jesús, sino tenemos que discipularnos. Pero con el favor de Dios, ahora sabemos que esto no es de Dios. Esto es un error. Sí. Pero está tan metido, y pues ahora somos famosos en todo el mundo, hasta por una película de Disney. Sí. Pero quien a lo mejor esté escuchando de aquel lado y diga, ¿sabes qué? Pues estos cuates de que hablan pues vayan a las Escrituras, porque dice la palabra, ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Y es solamente con las Escrituras que tenemos la revelación de su Santo Espíritu, y salimos del error y entramos al conocimiento de Dios. Fíjate que es bien cierto todo lo que afirmas, lo que dices, y yo cuando hablabas de los altares estaba pensando, y que hoy se están levantando altares en las escuelas. Fíjate, en las escuelas, enseñándole a los niños chiquitos, desde el kinder ya van ahí con su cempasúchil, y ahí van, les está enseñando a levantar altares. Y altar significa, o tiene la consecutiva, adoración. Así es. Entonces, aquí el punto es que se está levantando adoración a la muerte. Ajá. Y es que es precisamente lo que querían más que nada. No estamos en contra, o bueno, yo lo considero así, no sé qué piensen. No es que no recordemos a la gente que nos ha acompañado. O sea, la Biblia no nos dice no se acuerden de sus familiares, ¿no? De hecho, pues recordamos a Abraham, recordamos a Isaac, o sea, lo recordamos. Otra cosa es querer tener contacto con ellos, y como bien define Paz, el altar es un puente de adoración o de contacto espiritual. Estamos en un ambiente espiritual, aunque no lo vemos,
hay un ambiente espiritual y hay situaciones espirituales que nada más están a la puerta esperando a que demos la oportunidad para ellos tomar autoridad en la vida de las personas. Aunque no se la quieras dar, aunque digas, no, es un chiste, es tradición, qué bonito. Para ellos es algo serio, no es un juego. Y ellos lo manejan como juego, lo hacen ver como juego, para que se les abra la puerta de manera fácil. Y entonces ahí entramos en lo que decíamos, la convicción. ¿Qué es lo que marca bien la Biblia? Dice, no tengas contacto con los muertos. Sí. O sea, no buscar contacto con los muertos. ¿Por qué? Porque Dios sabe que en el ambiente espiritual está esta situación de guerra y lo que Él quiere es evitarnos problemas. Claro. Y el hecho de que yo diga, ay, recuerdo a mi familiar, a mi tío, a mi abuelito, cómo nos llevábamos muy bien, no es malo, pero si yo ya quiero tener contacto, por eso le pongo un altar, un lugar donde quiero tener un contacto espiritual, aunque yo no lo vea de esa manera, los otros dicen, aquí es donde entramos, y empiezan a hacer ese ataque o esa manipulación dentro de las personas que les abren la puerta, y al rato pues vienen consecuencias espirituales fuertes. Así es. Déjame ir una pequeña pausa y regresamos. Dios les bendice. Esto es Un Café con Dios. Volvemos. Estás escuchando Un Café con Dios. En un momento regresamos. Viviré dando siempre a conocer. Porque la vida es un viaje, acompáñanos en Stereo Life y haz que cada día cuente. Viviré. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar. Stereo Life, la música que alimenta tu alma. Ríos de luz me iluminan, una cascada de colores. Estás escuchando Un Café con Dios. Continuamos. Viviré dando siempre a conocer. Estamos de regreso, queridos amigos. Gracias por su sintonía a través de Stereo Life, la radio que da vida, la radio de las buenas noticias. Así es. La radio por internet. Bendiciones y bueno, pues qué bueno que está con nosotros. Este próximo domingo, como decíamos hace rato, tenemos una reunión muy bonita, muy hermosa, porque nosotros sí levantamos un altar al Dios Altísimo, Así es. al único y sabio Dios. Entonces este domingo le invitamos a Fuente de Vida.
Estamos allí en la calzada La Huerta, 2273, en el fraccionamiento Los Pinos, Fuente de Vida, Morelia. Y allá en caminos... En Simpanio Norte, ahí estamos a un lado de la telesecundaria, y ahora que están haciendo la Amalia, la extensión de la Amalia Solórzano, quedamos a una cuadra de lo que es la Amalia. Entonces estamos trabajando, le invertimos mucho para hacer toda esa avenida, y gracias a Dios por la provisión que dio para poder tener ese beneficio, y eso nos va a conectar más desde Altozano hasta la UNAM. Quedamos en la parte central, así que va a ser muy bueno. Oye, y también me doy cuenta que por allá también por ese rumbo va a quedar el periférico, el anillo periférico más amplio, ¿no? Más sí, en la parte más al sur, pero sí nos vamos a conectar más rápido. Sí, es que, bueno, pues esperamos que así sea y que sea todo para bendición. Sí. Y bueno, pues tenemos todavía saludos para quién. Pastor, saludamos a Humberto Sendejas, también a Ángel Sotero y su esposa Ofe, también a Marilu Castel, a Yolanda Sánchez, Beto y Oscar en Chicago, a Rebeca González, Lucy Zavala, Seferino Espinosa y Marcela Guerra, también a Héctor Hernández, Alejandra Valencia y Leti Soto. Muy bien, gracias a Dios por sus vidas, y un saludo para allá, para Goyita también, seguramente lo está escuchando. Para mi amigo Luis Gallegos, bendiciones Luis, ánimo, buen día. También para Rebeca Castro, allá en Chihuahua, bendiciones hasta Chihuahua. También para Daisy, que nos sigue escuchando, dice, lo estoy escuchando, pastor. Y gracias a Dios por nuestro gran amigo don Cosme y su esposa Rosalba. Un saludo también para mi amigo el negro de las piñas, Rubén Mesas Salas, que yo le digo Rubén Mueblería, porque vende mesas y vende salas. Sí. Gracias a Dios por tu vida, querido amigo. Y bueno, pues esperamos vernos pronto allí en Fuente de Vida. Y a todos de verdad les hacemos una invitación para que este domingo, el inicio de semana más bien, usted pueda congregarse y levantar un altar al Dios Santísimo, para que no nos suceda lo que le sucedió a esta gente. Sí, porque realmente cuando nosotros nos alejamos de la bendición, perdemos muchas cosas. Pues sí. Dice la palabra, aquí yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que te vaya bien. Mira que no dice, te los pongo aquí, escoge uno u otro, no. No, dice, escoge pues la vida. Y hasta te dice el por qué, ¿no? Dice, para que te vaya bien. Y a veces nosotros decimos, ¿por qué las cosas se me complican mucho? Bueno, hay dos. Dios te está preparando para algo más grande, como en el caso de Job, que él sin hacer nada malo, pues pasó un proceso complicado. Pero lo que vino después fue mucho mayor a lo que tenía antes. O bien, cuando no viene por causa de un plan de Dios, sino por causa del pecado, el estar alejados de la bendición de Dios, pues ahí sí, ni cómo ayudarnos. Sí es cierto. Vamos a leer el segundo versículo de este capítulo 1 de Ruth. Dice: el nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Wow. Y se quedaron allí es el punto que debe llamarnos la atención. Hermanos, cuando sabemos que estamos en lugar no santo, o sea, no tenemos por qué estar ahí, y mucho menos quedarnos ahí. Esta gente tenía la necesidad, vamos así, de suplir esa hambre, y por eso se quedaron allí. Pero hermanos, cuando vemos la necesidad natural y no vemos la necesidad espiritual, nos vamos a equivocar, porque esto fue lo que les pasó allí. El permanecer, no hicieron más por salir, más como, ¿te acuerdas de Abraham? Abraham
también dijiste que se llegó a un lugar donde había hambre, pero él no se quedó allí, se fue a Egipto. O sea, hay que moverse cuando ves que no te estás alimentando, no te estás nutriendo, que te estás secando, que te estás muriendo. Muévete, pero pide la anuencia de Dios, pide la bendición de Dios. Y obviamente Dios te va a abrir puertas. Sí. Pero si no, no te muevas. Ahora, si te mueves, que sea con la voluntad de Dios. Sí. Sí. Dice el versículo 3. Sí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, Síguele. los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Wow, 10 años, imagínate. Síguele. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Wow. El denominador común de estos versículos es: se murió. Muerte. Sí. Muerte. Y lo interesante aquí es, estaba recordando, que como cristianos a veces, o como creyentes en Dios, a veces nos confiamos. Elimelech quiere decir mi Dios es rey. Sí. O sea, Elimelech Tiene traía un bonito nombre. un bonito nombre y una buena definición, podemos decir, era un buen cristiano. Pero se acomodó, se dejó influenciar por lo que él veía, no por lo que Dios estaba queriendo hacer en su corazón, y pues quedaron así. O sea, al final de cuentas él murió, dejó a su familia sin nada, dejó a su esposa, dejó a sus hijos, se murieron. O sea, muchas veces cuando nosotros nos alejamos de la bendición de Dios, repercute en toda nuestra familia. Casi siempre. ¿Sí o no? Es verdad. Creo que esta situación de esta familia se agravó, ¿sí?, por no oír la voz de Dios. Así es. Sí, esto es lo grave. Cuando no oímos la voz de Dios, pues vamos a tener que pasar por circunstancias difíciles. Ahora dice, a mí me llama la atención que 10 años estuvieron viviendo allá. Oye, si ya ves que te está yendo mal, ya se murió el papá, y todavía te quedas, no, vámonos así, sí, vámonos. Pero luego se muere uno, ¿y qué hace? Porque no se murieron en un accidente los dos, no, se muere uno, y luego el otro. Y hasta entonces le cae el 20 a Noemí, y es porque oye que en su pueblo, que en su nación, Dios estaba bendiciendo a su pueblo. Había pan, y esto es acá, ¿sí? O sea, su cambio geográfico no les ayudó de nada, y casi siempre es así. Un cambio geográfico no es solución de un problema. Así es. Espiritual. Sí, no, lo material no va a cambiar lo espiritual. Y entonces veamos aquí, el punto es que dice, habitaron allí unos 10 años, yo tengo subrayados, habitaron allí 10 años, y luego se murieron también los otros dos, los dos. O sea, ¿qué está pasando? ¿O por qué está este libro en la Biblia? Si son puras desgracias, yo veo puras desgracias aquí, ¿sí? Pero fíjate que tenemos un Dios maravilloso. Cierto. Que aún en lo peor de la situación, Dios extiende sus manos para sacarnos de ahí. Dice en Génesis 50:20 que Dios, es cuando está José allá hablándoles a sus hermanos, ¿te acuerdas que les dijo? Dios me trajo hasta aquí, ¿para qué? Para prepararte. Para que ustedes no murieran. Dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero eso mal Dios lo cambió en bendición. ¿Sabes por qué el libro de Ruth está aquí en la Biblia? Porque Ruth es uno de los
¿cómo se dice? La genealogía. Ruth es de la familia. Linaje. Del linaje de David. Que Dios va a escoger para David y para de ahí David, Jesucristo. y de ahí Jesús. Cierto. O sea, realmente yo no entiendo cómo Dios puede sacar a alguien de los moabitas, porque ella era moabita. Y yo creo que también, no sé si, pero yo sí era moabita, la verdad, porque yo nací en ese pueblo. ¿Sí? Y cómo Dios te puede sacar todo eso y te puede abrir los ojos para que veas, porque esto no es más que tener una visión, una nueva visión, porque Dios quiere hacerlo. Sí, pues Toddy, cuando escuchamos la enseñanza, el mensaje de parte de Dios, tenemos que hacer los cambios. Aquí Ruth escuchó que nuevamente Dios había visitado a su pueblo Israel y que había pan en Israel, y ese es pues a lo mejor tarde, a lo mejor se quedó muchos años en el sufrimiento en Moab, pero finalmente ella tuvo esa oportunidad de volver a casa, de regresar, Noemí, y fue para bendición. Y lo mismo nosotros tenemos que volver a Dios, o sea, cuando ya hemos pasado por situaciones donde no vemos la salida, donde las cosas se empeoran, donde no hay una solución, pues es el momento también de ser humildes y reconocer que necesitamos a Dios en nuestra vida, y Él es muy bueno, que no nos desecha, no nos rechaza, sino que siempre está dispuesto a extendernos su mano, su favor, su perdón. Y es, pues como dice usted, por algo está este libro aquí en la palabra de Dios, pero siempre los personajes que aparecen en la Biblia tienen grandes enseñanzas que nosotros debemos de tomar para acercarnos a Dios y para que podamos ser bendecidos de parte de Dios. Sí, yo estoy también de acuerdo que el libro de Ruth es una enseñanza tremenda para nosotros los cristianos de hoy. Sí. No te muevas si Dios no te ha dicho. Permanece si Dios te dice permanece aquí. Y si te tienes que mover, obedece también. Pero la palabra de Dios tiene que ser verdadera, y que tu fe sea lo que te mueva, no tus deseos, no tu contentamiento, Las emociones. no tus emociones. Sí. Que sea realmente una palabra de verdad. Y yo creo que el libro de Ruth tiene una enseñanza muy grande para todos nosotros, en el hecho de que tenemos que tomar una decisión. Sí. Y es igual en el día de hoy. Ruth tomó la decisión cuando Noemí dijo, quédate con tu familia, yo me regreso a casa. Sí. Ruth le dijo, ¿sabes qué, Noemí? Yo me voy contigo. Y como dice más adelante, ¿no? En el verso 16, Sí. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios va a ser mi Dios. Donde tú mueras yo moriré yo, y ahí seré sepultada. Así haga Dios y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y es ahí donde ella decide, suelto todo lo que traigo arrastrando, mis tradiciones, mi cultura, y tomo la cultura de Dios, tomo la cultura de Jesús. Aquí es, suelto mi pecado, quiero soltar mi pecado, mi maldad, todo lo que me ha hecho daño, y tomo la salvación de Cristo, y Él va a ser ahora mi Dios. Y es una cuestión de decisión, y yo creo que en Ruth podemos ver esa parte de que así como Ruth fue tomada de ahí, llevada al pueblo de Dios e insertada dentro de la genealogía del linaje de David, porque una moabita, pues, insertada en la genealogía. Sí. Ahora viene en el hecho de lo que hizo Jesús. Dice que nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, nos injerta dentro de la familia de Jesús, dentro de la familia de Dios, y transforma nuestro entorno. Sí. Entonces, yo veo ahí la sombra de Jesucristo, de que alguien que tenía un trasfondo
alejado de Dios, llega a Dios y se inserta en la familia de Dios. Y ahora también nosotros, que probablemente quien nos esté escuchando, que esté dudando, diciendo, es que yo tengo mi tradición, yo no voy a soltar lo que me enseñaron mis abuelos, mis padres. Vamos a ver qué es lo que te está queriendo dar Jesús: salvación, y colocarte dentro de su familia, dentro de su pueblo. Y yo creo que recibimos mucho más cuando tomamos esa decisión y Dios genera en nuestra vida un cambio radical. Así es, la vida de Jesús en nosotros. Y es que, pastor, Ruth era pues moabita, ella había nacido en ese pueblo, y ella toma la decisión, como dicen, de dejarlo todo y ahora seguir a Ruth, a su nuera, a Noemí, acompañarla, su suegra, ajá. y entrar en otro pueblo que no era el de ella. Así es. Y tomar que su Dios sería ahora el Dios de ella. Y creo que eso nos pasa cuando la revelación del Señor Jesucristo llega a nuestras vidas, pastor, porque nosotros, no quiero ser incisivo con este tema de la exaltación y de los altares a los muertos, pero nosotros teníamos la tradición también, ¿no? De año con año recordar al abuelo que ya se había ido, y de ponerle pues su comida, su pan, y pues ahí aprovechamos, ¿no?, para comer nosotros también, los chiquillos. El pan de muertos. Sí. Pero cuando conocemos la palabra de Dios y nos damos cuenta que los muertos no pueden volver a este terreno, en esta dimensión terrestre, no lo pueden hacer. La Biblia es muy clara, dice que una vez que morimos al cuerpo, presentes a Dios, pero ausentes al cuerpo. Sí. Y los que están allá no pueden traspasar, no pueden venir a este reino terrenal, porque están ya en otra dimensión y están en la presencia de Dios. Si fueron personas que creyeron en Dios, en Jesús, y le entregaron su vida, pues están con Él, obviamente. Y la palabra de Dios nos enseña que allá, cuando ¿cómo se llamaba aquel hombre, pastor, acaudalado, que Lázaro, que estaba con Lázaro era el pobre, y el rico era, no me acuerdo su nombre, no menciona, No lo menciona como el rico, pero dice que estaban en el paraíso, ¿no? Ajá, y en el Hades. Estaba Abraham, y que el hombre rico decía, Señor, déjame ir, o manda avisar que mis hermanos, mis padres no vengan a este lugar de tormento, ¿no? Y les dice, no, pues es que eso no es posible. Allá tienen a los profetas, allá tienen quien les predique, y que sean ellos quienes se encarguen de compartirles de la vida. Y dijo, no, es que no les van a creer, pero si alguien va, dice, aunque uno se levantara de entre los muertos, son tan necios que luego no quieren creer. Y Jesucristo se ha levantado de entre los muertos y habitó entre nosotros y se hizo carne, y vimos, ahora a través de la palabra vemos sus milagros tan poderosos que hizo, y cómo nos dice que Él nos ofrece la vida y no la muerte. Tenemos esperanza, y ahora nuestro concepto ha cambiado, ¿no? Sabemos, anhelamos también el reencuentro con nuestros seres queridos, pero no en este espacio, no en esta esfera terrenal, sino allá en el cielo, donde también nosotros esperamos llegar, deseamos ir, y ya el velo se ha caído, ¿no? Pensábamos que era de esta manera como la tradición nos lo maneja, pero sabemos que no es así. Sí. Y a veces pasan eventos donde dicen, no, pues es que vino mi abuelita, y yo la sentí como se sentó aquí en la cama. Y, o sea, sí pasan ciertas cosas, pero amada audiencia, no queremos herir su corazón, pero eso no es verdad. No es que no suceda, no son nuestros seres queridos. Muchas veces son espíritus, y no espíritus buenos, los que hacen esas cosas para que sigamos creyendo que eso es verdad, para mantenernos cautivos en la tradición. Pero Jesucristo, a través de su verdad, nos muestra cuál es el camino, la verdad y la vida.
y cuál es nuestro destino eterno. Así es, queridos amigos, llegamos al final de nuestro programa, muy interesante, la verdad, por los días que estamos viviendo, y esperando que Dios obre en su corazón y le dé esa revelación y usted pueda saber qué hacer en estos días y cómo caminar en la presencia de Dios. Gracias por haber estado con nosotros. Ore por este ministerio, nosotros oramos por usted, y si Dios pone en su corazón el deseo de bendecir la radio, hágalo. Sí, ciertamente Dios le bendecirá a usted mucho más. Mientras tanto, hágame un favor. Sonría. Porque la vida es bella. Pero en Cristo Jesús. Así es. Hasta pronto. Sean felices. Ha sido un verdadero privilegio compartir este tiempo contigo en Un Café con Dios. Esperamos que hayas sentido la presencia del Todopoderoso en cada palabra y te haya inspirado y fortalecido tu fe. Hasta mañana. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Seas mi universo. En Stereo Life, la armonía se funde con la emoción, creando una experiencia auditiva única e inolvidable. Llena toda la tierra.